Muy buena tarde, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera sesión en la cuestión de tutorías. Esta primera asignatura, primera sesión, vamos a hablar sobre la cuestión de estadística. Entonces vamos a ver la definición de estadística, obviamente todos los conceptos generales que se aplican a la estadística. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos muy rápidamente también, conforme vayamos avanzando en las sesiones. Igual que las sesiones anteriores, que las asignaturas anteriores, estas van a durar 3 semanas también. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver información relacionada a la estadística, tipos de estadística, todo lo que concierne para formular y que nos arrojen cierta información, obviamente para que nos sirvan en la toma de decisiones. Vamos a elaborar algunas tablas, vamos a ver cómo los diferentes tipos de interpretar la información estadística, porque pues obviamente la estadística nos arroja información en forma de datos y podemos graficar ese tipo de información por medio de histogramas de frecuencia, polígonos de frecuencia, también cuestiones como esquemas de gráficas de pastel y muchas otras tipos de gráficas que vamos a estar implementando también. Entonces vamos a empezar con la información referentemente directamente a la materia de estadística. Que como les había comentado, hay dos tipos de estadística, tanto descriptiva como inferencial. Obviamente se manejan diferentes conceptos, tanto una como otra, y sirven para diferentes situaciones también. Y hay diferentes hechos y diferentes prácticas que se pueden utilizar tanto para la descriptiva como la inferencial. Una utiliza un poquito más de cuestiones algebraicas y la otra utiliza cuestiones como moda, mediana, rango, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo un poquito más detalladamente acerca de estadística en general. Antes que nada vamos a definir lo que significa estadística. Dice que la estadística se ocupa de métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones en base a este análisis. Entonces, a grandes rasgos es para lo que nos sirve, para lo que se especializa la estadística, obviamente en métodos científicos. ¿Por qué? Porque recolecta datos, organiza esos mismos datos, los resume, obviamente presenta esos datos y analiza los datos mediante gráficas también. O sea, es más práctico ver a lo mejor una gráfica que ver muchos números en sí, que tengan una relación, sí, pero muchos números al azar en una lista. Entonces es más práctico ver también hacer una tabla de frecuencias que ver muchos datos al azar en sí, a lo mejor 100 datos, 100 números dispersados, ni siquiera ordenados, que obviamente no nos dice nada en determinado momento. Es un poquito más fácil sacar intervalos y a lo mejor hay números que se repiten, sacar la repetición de sus números y en base a eso, obviamente, elaborar tablas de frecuencias. Y también en base a la misma información que nos arrojen las tablas, pues obviamente podemos graficar esa información y por medio de las gráficas es un poquito más detallado y más fácil de digerir visualmente y más fácil de asimilar. El uso de la estadística nos dice que no existe actividad humana donde no se involucre personalmente. O sea, esa es de las primeras cosas donde se involucra la estadística personalmente en comparación de alternativas, evaluación de servicios, ingresos contra pagos, etcétera, etcétera. Toda esa cuestión, pues obviamente en cuestión de personales, ahí utilizamos la estadística. A lo mejor
empíricamente, no científicamente, pero estamos utilizando parte de las cuestiones de estadística cotidianamente en la cuestión de censos, índices de precios, ajustes de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etcétera, etcétera. Esto, pues, obviamente, la frecuencia de enfermedades nos recuerda a la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial hoy en día, que obviamente la estadística está a la orden del día en esa cuestión, porque están sacando, obviamente, promedios, están sacando proyecciones, están sacando cuántas personas se han infectado, en la cuestión de los posibles infectados, a lo mejor asintomáticos, a lo mejor sí con síntomas, no con síntomas, muertes lamentables, qué países obviamente hay más infectación, si hay rebrote, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso realmente es estadística. Empresarialmente también utilizamos la estadística. ¿Cómo lo utilizamos? En la cuestión del control de procesos, de calidad, evaluación de productividades, estudios de costos, nivel de satisfacción del cliente, proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Es muy común hoy en día realizar encuestas de calidad, por ejemplo, en calidad a lo mejor en el servicio y calidad también en la atención de algún tipo de servicio, por ejemplo, los call centers, al terminar de nosotros, a lo mejor en una empresa, a lo mejor estamos reportando alguna situación, no sé, de telefonía, cuestiones celulares, de internet, al momento de comprar, etcétera. Por lo regular, al finalizar la sesión en esa cuestión de compra o de apoyo, de asesoría, pues obviamente no dicen, le podemos, por favor, contéstenos una encuesta de satisfacción o de servicio al cliente. Entonces, pues obviamente hay una serie de preguntas. Esas preguntas, pues obviamente van a tener una respuesta y esas respuestas son las que se van a analizar en determinado momento y le va a redituar a la empresa si realmente el cliente está satisfecho. Son dos cuestiones ahí que obviamente se retribuyen y van de la mano. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a checar si el cliente está satisfecho y si realmente las personas o los empleados están haciendo su labor. Si el cliente no está satisfecho, ¿cuál es la razón? A lo mejor porque no se le brinda un buen servicio. Entonces ahí amarran dos partes. Ahora sí, como dicen coloquialmente, matan dos pájaros de un solo tiro. Entonces, los proyectos de inversión también es muy importante, ver la redituabilidad, toda la cuestión de investigación de mercados está basado en estadísticas. Entonces, en la cuestión de mercados, vemos si un mercado al que queramos abarcar, ampliar nuestros horizontes como empresarios, pues obviamente si nos va a ser viable en determinado momento, si realmente nos va a ser redituable, si nuestro producto realmente va a ser bien demandado en dicho mercado. La segmentación de mercados también se realiza, va en base a estadísticas, en base a investigaciones, metodología de la investigación, por ejemplo, es otra que podemos utilizar. Obviamente tenemos que determinar hipótesis, debemos de recopilar datos y obviamente a nosotros al interpretar esos datos, al recolectarlos, al organizarlos, al distribuirlos, pues estamos haciendo uso de la estadística. Entonces les decía empresarialmente, pues en la forma de controlar los procesos también, en las cuestiones de calidad. Obviamente, mediante la estadística también podemos evaluar la productividad. Productividad en cuanto a máquinas, en cuanto a producción máquina, pero también en cuanto a producción horas hombres trabajadas en mano de obra en este caso, cuánto nos reditúa a lo mejor tener o jalando o trabajando una máquina y cuánto nos va a producir en determinado momento y cuánto va a ser también el desgaste de esa máquina en determinado punto, si realmente nos conviene más o menos ponerla a trabajar más o realmente en costos nos sale exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pues obviamente entre más trabaje, pues más gastos de mantenimiento va a obtener la máquina en determinado punto. Si a lo mejor trabajamos un poquito menos, hacemos una comparación, probablemente el mantenimiento nos cueste menos, entonces pues obviamente vamos a producir menos, pero al finalizar va a ser igualitaria la cuestión de costos contra utilidad. Igual, horas hombres trabajadas, realmente si nos conviene pagar horas extras
si nos van a producir, nos vale la pena que se produzca más o realmente nos va a traer una cuestión que no va a ser beneficiaria porque vamos a pagar costos extra y a lo mejor se va a estar produciendo lo mismo. Entonces, podemos identificar y analizar todos los datos que nos revela toda la cuestión estadística. Es decir, es un poquito más, más, más digerible al momento de que se presentan y se interpretan todas esas cuestiones numéricas. Si formamos tablas en este caso y si formamos a su vez tablas gráficas, pues obviamente es más digerible la pupila, más digerible el cerebro también y obviamente pues es más rápido el tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se acentúan las cuestiones más importantes de la información y obviamente con eso ya podemos tomar una decisión asertiva en su momento. ¿Cuál es la importancia de la estadística? Primero y antes que nada, ¿de qué sirve tener datos si no son representativos? Obviamente debemos de tener datos representativos de lo que realmente nosotros queramos analizar. Dice, ¿qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? Pues obviamente no nos va a llevar a ningún lado. Obviamente debemos de tener datos asertivos, datos viables de los cuales podamos confiar. ¿Qué pasa? Obviamente hay muchas empresas que analizan dentro de un mercado nacional, a lo mejor un mercado detallista, analizan la cuestión de su competencia. Entonces, si realmente no se hace la recopilación exacta de la información, pues ellos no, en determinados momentos no van a saber nada de su competencia, no van a saber qué alternativas utilizar en determinado momento. No sé si les ha tocado que hay en los supermercados, X supermercado, muchas veces mandan como compradores eh, fantasmas, se puede decir. Mandan a otras tiendas a comprar para ver a cómo precios, le hacen una lista, obviamente llevan una lista de productos que realmente hayan seleccionado, van a la competencia, compran y obviamente ya con el ticket de compra, pues ellos van comparando los precios que tienen en la competencia y los que tienen ellos como principal empresario, ¿no? O principal opción también. Entonces hace una comparación, que es lo que, si en este caso, si los precios son igualitarios o se acercan o si son más caras unas cosas que otras, entonces en base a eso también toman decisiones. Es como por decir, hay ciertas empresas que también al momento de abordar un cliente, pues checa la cuestión de manejo de la diversidad de marcas que tienen, a lo mejor parecidas a su marca o similares, si realmente tienen algún tipo de distribuidor específico, si caen en agotamiento, o sea, que no tengan la disponibilidad del producto, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es obviamente es información. Si, ¿qué pasa cuando a veces hay empresas que ponen anuncios? Necesitamos personas que realicen encuestas, encuestadores. Entonces, los contratan y si esas personas no realizan obviamente su trabajo eficientemente, que ellos que en determinado momento falsifiquen la información, que no vayan a ni un punto, que no vayan ni a un sector, ni a un mercado específico, que es el que se les está pidiendo y que ellos transgredan la información. Pues obviamente esa información va a ser incorrecta. Si la empresa no lo sabe y se basa en esa información que suponiendo que fuera correcta para ellos, porque pues así lo solicitaron, pues va a tomar decisiones eh, mal encaminadas. Sin ellas saberlos, obviamente tomarían decisiones mal encaminadas. Entonces, por eso es muy importante esta cuestión de la información y realmente que la información que tengamos represente datos viables, asertivos de lo que realmente queremos obtener. Obviamente en un mercado competitivo tenemos muchísimos datos, sale muchísima información, entonces hay que ser muy específico porque en tanta información obviamente se nos puede perder la cuestión estadística
de lo que es el perfil principal de lo que estamos buscando para analizar. Otro cuestionamiento nos dice, ¿es bueno suponer información para su análisis? Pues claro que es bueno suponer información en este determinado momento. ¿Por qué? No tanto el suponer, supongamos, no, tener información viable. Entonces, obviamente necesitamos información fidedigna para tomar decisiones, como lo hemos comentado. Entonces, las suposiciones en sí no son buenas. Lo que es más verídico es que tengamos información de la mano oportuna, veraz y verídica. Eso es lo mejor. Que tengamos información para el análisis, claro que es bueno esa cuestión. ¿Por qué? Porque así vamos a tomar decisiones directamente de lo que nos compete y en el ámbito que vamos a estar relacionando. Otro cuestionamiento nos dice que hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso. Claro que hay una forma objetiva de mejorar una situación o un proceso. Siempre va a haber áreas de oportunidad. Siempre hay que buscar como empresas, como personas físicas, morales, en cuestión personal, en cuestión profesional, la cuestión de mejora continua. Entonces las empresas es lo que buscan. Es importante si llegar a la cúspide, llegar a establecer un producto con líder como tal, pero lo importante es mantenerlo ahí. Lo importante muchas veces, como dicen, no es llegar, sino mantenerse. Y esa es la cuestión de las grandes corporaciones. Todas las empresas realmente implementan la estadística, recopilan información, recopilan cuestiones del cliente, sus deseos, sus necesidades. Es una economía cambiante hoy en día y que hoy vivimos en un mundo globalizado y que es importante tener información a la mano. Hay una frasecita muy dada que yo utilizo también, dicen que el que tiene la información tiene el poder y el que tiene el poder tiene la información. Entonces, es totalmente cierto. Con la información, obviamente, si tenemos información a la mano, antes que muchas otras personas, pues obviamente tenemos el mango del sartén, el sartén por el mango. Entonces podemos nosotros eh, utilizar esa información para realizar estrategias para seguir siendo los mejores y realizar competitividad en cuanto a las empresas, obviamente dentro de un mundo globalizado. Entonces, obviamente todo siendo objetivo, no manipulando ningún tipo de análisis, ningún punto en la cuestión de estadística, porque también se puede manipular esa cuestión también, obviamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en determinado momento hacemos una recolección de datos y podemos poner, no, es que toda la gente está de 10 personas que encuestamos, 9 personas están satisfechas con nuestro servicio. A lo mejor es mentira, a lo mejor manipulamos esa información, a lo mejor no son 9, a lo mejor son 6 o 5. Entonces todo esto nos da cuestión, también hay un denominado indicador del mercado que se llama share o participación del mercado o Zoom, que es la cuestión de cuánta participación o cuánto nos prefieren a mi empresa como tal en un mercado globalizado. Entonces a eso se refiere, para eso nos sirve la cuestión de las estadísticas, para analizar todo ese tipo de datos. Entonces, pero es importante ser muy objetivos, la información que nos arroje primero que sea veraz, que sea fidedigna y después la interpretación de esos datos también hay que ser muy objetivos para poder establecer estrategias que ayuden a mejorar las situaciones. Otra pregunta que nos hacemos en esta cuestión, que si es realmente importante la estadística, nos dice, ¿hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? Claro que hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre. Obviamente, si hay una forma clara, es mediante la recopilación de datos. Entonces, podemos reducir riesgos, claro, porque nos podemos anticipar a diversas situaciones que se puedan presentar, podemos hacer proyecciones. Se da muy dado el caso que, por ejemplo, cuando una persona prevé riesgos, obviamente para reducirlos, dicen, es que eres negativo, no eres positivo. No. Una cosa es el ver los posibles riesgos para en su momento saber cómo reaccionar ante esas situaciones. De hecho, nos podemos visualizar
obviamente mentalmente o ya con los datos podemos visualizar cuestiones que se puedan presentar y cómo asumir o cómo contrarrestar esas posibles situaciones para que cuando si realmente se llegan a presentar, realmente me refiero no supuestas, que realmente se puedan llegar a presentar en la práctica, pues obviamente ya sabemos cómo contrarrestar ese tipo de situaciones. Es algo muy indispensable que todas las empresas deberían de implementar, porque hay veces que simplemente pasan los riesgos y son reactivos, no son proactivos. Aquí lo indispensable es ser proactivo, anticiparse antes de que ocurra cierta situación. ¿Por qué? Porque pues una vez que ocurra, pues ya simplemente ya pasó cuando lo pudimos haber prevenido. Entonces, eso nos va a ayudar a tener más certidumbre, a que lo que estamos haciendo, obviamente lo estamos haciendo bien, que todas las tomas de decisiones obviamente van encaminadas hacia un fin común, beneficioso para la empresa, y si se presenta alguna anomalía, alguna desviación, pues tenemos la certidumbre de que sabemos cómo actuar ante esas situaciones. Entonces, por eso sí es importante. ¿Por qué? Porque obviamente con esa información reducimos riesgos y tenemos certidumbre al momento de analizar las situaciones pertinentes. Nos dice otro cuestionamiento: ¿puedo controlar variables sin tener su medición? ¿Podremos controlar algún tipo de variable sin medirla en determinado momento? Pues las variables son cuestiones, por eso son variables, a lo mejor no medirlas como tal, pero sí anticiparnos al valor que puedan tomar en determinado momento o a dónde se puede inclinar la balanza. Entonces, por lo mismo son variables, porque pues obviamente no es algo constante, por eso se le denomina variable, porque puede variar, como las necesidades de los consumidores, los gustos de los consumidores, etcétera, etcétera, pero podemos manipular esas variables. ¿Qué pasa cuando hay un producto de marca registrada, de patente, como se le denomina, en un mercado, y nunca le han propuesto, nunca han introducido algún producto sustituto o que adquiera ciertas características, o ese mismo lo modificamos y acrecentamos obviamente los beneficios de ese producto? Entonces ahí ya estamos jugando un poquito con la variación del mercado. Entonces hacemos que la gente pues obviamente en determinado momento dice, ok, pues este producto sí es de patente, pero tengo un producto que me da más beneficios, pues voy a observar o voy a ver ese tipo de nuevo producto. Entonces es un poquito con jugar con la variación del mercado, y eso es lo que sí realmente podemos medir. Hacia dónde van encaminadas la cuestión de las variables, qué valores pueden tomar, qué decisiones pueden tomar, cómo se pueden ajustar a un mercado competitivo y a nuestro beneficio como empresa. Nos dice, si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal forma que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, estamos entonces haciendo estadística. Entonces es muy claro esta descripción. Podemos observar, siempre podemos observar. Obviamente yo no creo que una persona vaya eh, ciega como zombie en la calle sin observar, sin estar analizando. Obviamente recolectamos información, les decía, a lo mejor no científicamente, pero sí empíricamente, sí lo hacemos, realmente volteamos y observamos, ok, en determinada tienda hay mucha gente, ¿qué están regalando? Muchas veces, pues, ¿qué regalan? O a lo mejor hay ofertas. Lo estamos observando y estamos recolectando información empíricamente, pero lo estamos haciendo. Entonces es lo que nos describe aquí. Podemos observar, podemos recolectar, obviamente información precisa, hay que organizarla también, analizarla. Todo eso obviamente nos lleva a cabo que eso es la importancia, y obviamente estamos haciendo actividades relacionadas directamente con la estadística. Ventajas de la estadística. Dice, obviamente, el empleo correcto de la estadística, que nos va a permitir, primero, la visualización de los datos. Obviamente tenemos datos registrados, recolectados, hay que visualizarlos, hay que analizar esos datos, más que nada esa es la palabra correcta, hay que analizarlos
obviamente que no es simplemente el ver un número como tal, sino qué nos arroja, qué tipo de información nos arrojan esos datos, qué tipo de información obviamente para que en determinado momento ese tipo de información la podamos interpretar y así obviamente ver de qué manera podemos seguir solventando ciertas actividades que no son en beneficio de la empresa. También otra ventaja es la medición de las variables. Como veíamos, una variable, pues obviamente sí podemos medir en determinado momento. A lo mejor que se controle una vez que ya está en el mercado, no, pero sí podemos eh, promover en qué dirección, en este caso nosotros queramos que se vaya la variable con ciertas acciones ejecutorias, que obviamente es cuestión de manejar un poquito las cuestiones de la satisfacción y deseos del mercado. A lo mejor si no existe el deseo de mi producto, en este caso el consumo, pues crearlo, crear ese deseo, crear que la gente quiera consumir mi producto. Esas variables sí las podemos medir y sí las podemos manipular. Otra ventaja es el apoyo en las decisiones. Pues obviamente toda la información que nos arroje la estadística nos va a apoyar en las decisiones que vamos a tomar para un mercado. Obviamente todo es información. Es mentira aquella empresa que diga, no, a mí no me interesa el mercado, no me interesa lo que piensa el cliente, yo saco mi producto y si lo quieren bien o si lo compran bien y si no, pues no me importa. Es total burda mentira. A lo mejor con antaño las empresas de manera tradicional que se manejaban así, pues hoy en día ya no existen. Hoy en día toda la cuestión es analizar el mercado, interpretar el mercado, analizar a los consumidores, interpretar a los consumidores, porque obviamente todo gira en relación de la satisfacción del cliente. Eso es lo que hoy en día está como punto estratégico, como base, y de ahí partimos con otras ciertas cuestiones. Pero sí es apoyo en las decisiones, obviamente todo el conocer a nuestro cliente, obviamente conocer las variables, conocer las cosas que lo pueden influir en su compra, etcétera, etcétera. Otra de las ventajas es la reducción de riesgos. Como lo vimos anteriormente, nos permite, una vez que tengamos información, pues claro, podemos analizar las tendencias, las proyecciones y nos va a permitir reducir riesgos en determinado momento. Nos ayuda a esa cuestión de proyecciones y en esa proyección, pues obviamente nos podemos analizar, obviamente, ciertas situaciones que nos permiten, obviamente, tomar las decisiones correctas. Entonces, puede que se presente algún riesgo, no puede que se presente, pero simplemente nos estamos anticipando a que puede existir. Entonces, si puede existir, obviamente sabemos en su momento cómo contrarrestarlo. Y si ya existe, pues obviamente con la información correcta, pues también podemos tomar medidas correctivas. Obviamente, también nos da organización de información mediante la estadística, les decía, pues un simple cuestionamiento, una simple recopilación de información, pues no nos sirve de nada. Aquí a la información hay que organizarla, hay que saberla interpretar. Podemos tener muchísima información, si no organizamos esa información, por ejemplo, podemos poner 1000 cuestionarios, pero y esos 1000 cuestionarios simplemente agarramos uno y vemos lo que nos dicen, las respuestas, agarramos otros, podemos agarrar 100, 500, pero si realmente no organizamos esa información, pues no vamos a obtener ninguna retroalimentación respecto a esa información. Entonces debemos de organizar la información que nos arroje por medio de la estadística. Nos da certeza también el utilizar la estadística, como lo comentábamos en las diapositivas anteriores, claro que nos da certeza, nos da certidumbre de que en su momento estamos tomando las decisiones correctas porque tenemos información fidedigna a la mano y en base a esa información obviamente estamos realizando una toma de decisiones. Entonces puede haber variables, obviamente, pero pues obviamente también se deben estipular las variables que se pueda presentar. Entonces todo eso nos da una certeza en la cuestión, obviamente verídica. Obviamente aquí no hay que pasar por alto que la información que contengamos tiene que ser verídica y tenemos que ser muy objetivos en la interpretación de dicha información. Todo eso obviamente
tenemos información verídica, somos objetivos, nos da certeza, nos da certidumbre. También otra ventaja nos dice que es el reconocimiento de alternativas, como lo comentamos en puntos anteriores, que nos decían, obviamente, vamos a visualizar los datos, medir las variables, o sea, toda esta cuestión. Si ya el mercado lleva una tendencia, que es obviamente parte de la estadística también, pues obviamente si se lleva una tendencia, si en base a hechos anteriores, a datos históricos de una empresa o de algún tipo de producto, pues obviamente podemos reconocer alguna alternativa que en determinado momento, si se pueden presentar asintomáticamente las mismas cuestiones de un producto, pues obviamente en determinado momento reconocemos que existen algunas alternativas que podemos implementar para que ese producto no decaiga. Aquí lo importante, como les mencionaba, es que todo producto tiene un ciclo de vida, toda empresa tiene un ciclo de vida. Aquí lo importante es mantenerlo en la cumbre. Obviamente tiene un nacimiento, un crecimiento, un auge, y lo importante es no dejar que declive, que en la particularidad no se aplique obviamente la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiende a bajar. Ahí con las empresas no hay que dejar que ocurra esa situación. Entonces siempre tratar de mantener el producto o la empresa en la cúspide, obviamente en el auge del producto siempre, porque pues obviamente por gravedad, una vez que agarre la curva de bajada, pues todo tiende a caer. Entonces eso es lo que no debe pasar con los productos, con los artículos, con los servicios, con las empresas. Entonces la estadística nos permite esa situación, reconocer alternativas que en su momento podamos implementar para seguir en la cúspide. Una de las grandes empresas que siempre se preocupa por esta situación pues es Coca-Cola, por ejemplo. Ellos siempre están a la vanguardia en cuestión de analizar el mercado y siempre, obviamente, siempre están con sus productos innovándolos, siempre están buscando innovación para mantener a la expectativa al cliente. Eso es una ventaja de las grandes empresas, mantener a la expectativa al cliente algo nuevo que vayan a sacar, algún sabor, algún envase, alguna promoción. Entonces el cliente siempre está a la expectativa. Entonces es una forma de reconocer, a lo mejor esa tendencia les ha venido marcando el mercado, que si mantienes al cliente en constante participación con tu producto, y si lo mantienes al pendiente de las cuestiones que hagas, pues obviamente se va a seguir vendiendo tu producto, siempre va a ser producto líder. Entonces, eso es lo importante, a eso nos ayuda la estadística como tal. Aceptación de soluciones, pues obviamente en base a esta situación podemos aceptar las soluciones pertinentes. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos obviamente interpretados los datos, ya los analizamos, obviamente sacamos proyecciones, etcétera, etcétera, y ya se plantearon soluciones, ¿no? Se aceptan en base a los datos que obviamente tengamos verídicos como tales. Pues por eso nos dice que son ventajas de la estadística, aceptar las posibles soluciones a los problemas obviamente que se vayan presentando. Elimina la incertidumbre. Obviamente si tenemos certeza, pues vamos a eliminar la incertidumbre. Podemos eliminar la incertidumbre en cuestión de promociones, en cuestión de lanzamientos de producto, en cuestión de inversiones, hablando financieramente, en la cuestión de inversiones de nuevos proyectos también. Si tenemos toda la información pertinente, todos los datos, realizando una investigación de mercado, proyecciones, encuestas, gustos, etcétera, etcétera. Entonces, y todo nos es favorable, pues obviamente vamos a invertir nuestro capital con verdadera certeza de que realmente va a pegar nuestro negocio o un producto. No es el simple hecho de tener un capital para invertir o para abrir un negocio o para prestar, etcétera, etcétera. O sea, debemos de analizar la situación del mercado como tal. No podemos tener capital y decir, ok, voy a poner ese negocio en tal colonia y porque tal nivel económico existe. No, o sea, porque puede ocurrir que realmente a lo mejor sí es buena la idea del negocio, pero realmente no es para el mercado adecuado. Entonces, obviamente las ideas que tengamos hay que adecuarlas a un mercado donde sabemos de antemano que realmente va a funcionar. ¿Por qué no ven empresas de prestigio
por decir, no sé, un ejemplo a lo mejor, HB, Liverpool, no las ven en comunidades, ¿cómo les diré?, de bajo nivel socioeconómico, en colonias populares, no lo ven, en ninguna ciudad lo ven esa situación. ¿Por qué? Porque van enfocado a algún nicho de mercado muy identificado, porque pues obviamente también tiene prestigio y renombre la marca, la empresa, y obviamente pues los precios no son, van a otro segmentación de mercado en sí, por precios, obviamente por la infraestructura, por las comodidades y todo lo que ofrecen las empresas de renombre como tal. Entonces, obviamente, ¿por qué en algunas situaciones, por ejemplo, HB no se pone en colonias populares? Se utilizó, por ejemplo, en Reynosa hay una tienda que se llama Mi Tiendita, así se denomina, es de HB, maneja, obviamente, se puede decir que es la prima hermana de HB, pero no es HB como tal, no dice HB, dice Mi Tiendita. Entonces, esas son las cuestiones y esas sí la pueden poner en, en colonias populares. Entonces, ahí varían esa situación, ponen un producto mucho más baratos, otro tipo de marcas más populares, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene que ver esa cuestión de la estadística como tal. También nos sirve como integración de comunicación. ¿Por qué? Porque en esta cuestión, obviamente, una vez que tengamos todos los datos necesarios, pues obviamente todo esto, al tomar decisiones, todas las decisiones se comunican como tal a cada uno de las organizaciones y departamentos, y obviamente también en la cuestión de empleados, de consumidores, de todo lo que nos arroja. O sea, anteriormente se veía una lucha encarnizada, por ejemplo, entre Coca-Cola y Pepsi, en cuestión de que, no sé si recuerdan que había comerciales donde degustaban y decían, ok, de cada tres consumidores, dos prefieren a Pepsi, una Coca o etcétera, no importa la cuestión aquí. Aquí lo importante es cómo esa cuestión de comunicaban que en base al gusto del mercado, pues ganaba cierta marca, por si ganaba Pepsi o ganaba Coca. Entonces es una forma de integrar toda esa cuestión y comunicarle a la gente que realmente ellos son, que un mercado los prefiere a ellos como tal. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario en cuanto a esta cuestión de estadística. No sé si tengas alguna duda, Jocelyn, Judith, Luz Elena. Yo no, creo que sí entendí más o menos todo. ¿Es la materia de qué, disculpe? Es que Estadística, como llegué tarde. ¿De estadística? así es. Ah, ok. Sí, entonces sí, sí entendí todo, gracias. Ok, gracias a ti, Jocelyn. ¿Nadie más tiene dudas, chicas? No, ninguna. Ok, gracias, Luz. Ok, entonces ya se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Ahorita nos vemos en la segunda sesión también y les voy a mandar el link también de esta segunda sesión, que son matemáticas para finanzas. Entonces, nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por la atención.